De tener con nosotros a la señora Diana Vargas de Valdés, quien nos va a compartir el mensaje, así que démosle un aplauso. Hola. Buen día, hermanos. Bienvenidos. Hoy día va a ser el cierre de esta serie que hemos estado viendo acerca de la oración, ¿ya? Recordemos que la oración es una herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Y como todo tipo de comunicación, es de dos vías, ¿no es cierto? Nosotros le hablamos y Él nos responde. En la primera parte de la serie, hemos visto la oración grupal, que es cuando un grupo de personas se reúne para orar sobre un mismo tema, en un mismo sentir, y hemos hecho la práctica, ¿se acuerdan? Nos hemos reunido en grupos y hemos orado sobre el mismo tema. En la segunda parte, hemos visto la oración de intercesión, que es cuando oramos a favor de una persona o de alguna cosa, ¿no es cierto? Entonces, hoy día lo que vamos a ver es la oración en la intimidad. Entonces, ¿qué es la intimidad? La intimidad es básicamente una relación muy estrecha de amistad que implica un alto nivel de confianza. Entonces, esa es la intimidad. Entonces, ¿qué sería la oración en la intimidad? La oración en la intimidad es una oración personal que realizamos cuando tenemos un momento a solas con Dios y nos permite comunicarnos y conectarnos con Él a un nivel mucho más personal y mucho más íntimo. Entonces, eso es la oración en intimidad. Veamos por favor Mateo 6:6. Ya, Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Bueno, aquí básicamente nos está dando una explicación de lo que es más o menos la oración en intimidad, ¿no es cierto? Nos está diciendo que nos apartemos en un lugar tranquilo y hablemos al Padre, ¿no? En secreto. Eso significa que en confianza. Seguramente con el Padre nosotros vamos a sentir mucho más cómodos hablando con algo que seguramente con otra persona no podemos compartir. El Señor está ahí para escuchar lo que nosotros tenemos que decirle en la intimidad, sin vergüenza, sin secretos. Él no nos va a juzgar, Él está ahí para escucharnos. Entonces tenemos que hablar con Él libremente. Ahora, les voy a dar un pequeño ejemplo. Bueno, muchos de aquí somos casados, ¿no? Entonces estoy segura que todos los que somos casados en algún momento hemos orado por nuestro matrimonio al pasar por un mal rato, por ejemplo. Y también estoy segura que hemos visto una respuesta a esa oración, hemos visto una respuesta clara. Entonces a eso se refiere cuando el Padre nos escucha, cuando estamos en secreto. Entonces hemos orado a Él por nuestro matrimonio, el problema que hemos estado pasando, cualquier cosa, y nos recompensa en lo público. Quiere decir algo tangible, algo que podemos ver en nuestra vida más allá de lo personal. Entonces ese es un ejemplo de lo que sería la oración en intimidad. Ahora, ¿por qué debemos orar en la intimidad? Volveremos a las diapositivas. Ya, ¿por qué orar en la intimidad? La respuesta es bien sencilla y bien cortita, porque Jesús nos ha enseñado a orar en la intimidad. En Mateo 6:6 hemos visto lo que Jesús nos dice, ¿no? Cuando oremos, entremos en nuestro cuarto, cerramos la puerta y hablemos con nuestro Padre en lo secreto. Entonces, esa ya es una primera enseñanza que Jesús nos da de cómo empezar a orar en la intimidad. Ahora, Jesús mismo le oraba al Padre en momentos de necesidad. Veamos Lucas 11:1. Lucas 11:1 nos dice: un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, Jesús enseñó a sus discípulos también cómo orar a nivel personal, ¿no? A un nivel más íntimo. A ver, veamos otros ejemplos así cortitos de cómo Jesús mismo oraba en la intimidad. Vámonos a Mateo 14:23, que dice: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Entonces Jesús mismo buscaba un lugar tranquilo y se iba a orar a solas. Vamos a Marcos 1:3. Dice: muy de madrugada, cuando
todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Otro ejemplo, Lucas 6:12. Dice: por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó la noche en oración a Dios. Entonces ahí vemos que Jesús mismo oraba en privado al Padre. Entonces este es un ejemplo bien importante que nosotros, hermanos, debemos seguir y debemos aplicar en nuestras vidas de manera diaria. Porque imagínense si Jesús lo hacía y era importante para Él. Imagínense lo necesario y lo urgente que es para nosotros como personas. Vamos a las diapositivas. Ya, siguiente. ¿Para qué debemos orar en la intimidad? Les voy a dar 4 motivos. El primero y el más importante y el más básico es para fortalecer nuestra relación con Dios. Esto de fortalecer nuestra relación con Dios, hermanos, es algo que nosotros como cristianos debemos buscar cada día. Es algo que debemos trabajar, es algo en lo que nos debemos esforzar diariamente. La oración en la intimidad es un primer paso, porque nos ayuda a acercarnos a Dios a un nivel personal, ¿no es cierto? Dios ya nos conoce, Él nos conoce desde el principio del tiempo. Entonces Él ya sabe cómo somos, qué es lo que queremos, a qué le tenemos miedo, cuáles son nuestras angustias, nuestros deseos. Él ya nos conoce tan bien que Él mismo nos dice: yo ya sé qué me van a pedir antes de que me lo pidan. Vamos a ver un ejemplo. Vámonos a Isaías 65:24. Dice: antes que me llamen, yo les responderé. Todavía estarán hablando cuando yo ya les habré escuchado. Entonces Él ya nos conoce, Él ya sabe que le vamos a pedir. Él solamente está esperando que nosotros tomemos ese paso de hablar, de acercarnos a Él. Veamos Jeremías 29:12 y 13. ¿Qué dice? Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, y cuando me busquen de todo corazón. A medida que nuestra relación con Dios se va fortaleciendo, hermanos, se hace mucho más fácil escuchar sus respuestas. Por eso es tan importante que lo conozcamos, que lo busquemos, porque a medida que nuestra relación se fortalezca con Él, es más fácil escuchar sus respuestas cuando nosotros hablamos con Él. Volvamos a las diapositivas. Pasamos a la siguiente. ¿Para qué debemos orar? Para ver la respuesta de Dios, ¿no? Como les decía, nosotros le hablamos a Dios y Él nos responde. Les voy a dar un ejemplo de una respuesta a una oración pública, por ejemplo, una oración en grupo, y de una oración personal. Si digamos, yo ahorita les doy un ejemplo, les hablo de una familia que está pasando por un mal momento, ¿no? Está en necesidad económica, por ejemplo. Y yo les digo: nos pondremos de pie, oraremos por esta familia, y ¿no? Debemos ayudarlos económicamente. Yo estoy segura que varios de nosotros vamos a sentir en nuestro corazón el deseo de ayudarlos y vamos a dar alguna ofrenda o algo así, ¿no es cierto? Ahora, obviamente el Señor toca nuestros corazones para ayudar al prójimo, pero también influye mucho nuestra emoción humana, ¿no? Entonces, en una respuesta de ese tipo, mientras que sí el Señor ha tocado nuestros corazones, nuestras propias emociones influyen también harto. Pero cuando oramos en privado con Dios y le manifestamos algo que nadie más sabe, algo que ni siquiera le hemos contado a nuestro cónyuge, por ejemplo, solamente le hemos hablado a Dios, le hemos dicho: Dios, necesito esto, tengo un problema con esto, ayúdame, y el Señor nos responde. Muchas veces esa respuesta es la más milagrosa justamente porque no la hemos compartido con nadie. Es algo que solamente Dios sabe, es algo que solamente Él ha escuchado. Entonces cuando vemos la respuesta es más fuerte, nos toca de una manera más profunda. Entonces ese es el milagro, digamos, de la oración en privado, en intimidad, ¿no? La respuesta es más clara, es más fuerte, nos toca de una manera más profunda. Veamos un ratito Mateo 7:7. Mateo 7:7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Entonces aquí el mismo Dios nos está diciendo que lo busquemos. Él mismo nos está diciendo: llámenme, búsquenme, apóyense en mí. Él está ahí para nosotros. Entonces no desperdiciemos esa promesa que Él nos está dando, de que Él va a estar ahí para nosotros
y nos va a responder. Veamos un par de ejemplos de la Biblia donde Dios ha respondido a oraciones privadas de una manera bien específica, de una manera bien clara. Vámonos a Lucas 1:13. Dice, el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ahora sabemos que Zacarías era un sacerdote. Él y su esposa obviamente eran personas muy temerosas, muy obedientes de Dios, ¿no? Y anhelaban tener hijos, pero Elizabeth era estéril y además que los dos ya eran de una edad avanzada, entonces no podían tener hijos. Pero un día Zacarías oró en privado y Dios les concedió ese hijo que pedían, ¿no? Entonces es un buen ejemplo del resultado de cuando le oramos a Dios en privado por algo específico y Él nos responde. Ahora vamos a ver un ejemplo similar en 1 de Samuel. Todo el primer capítulo de 1 de Samuel habla sobre Samuel, sobre el nacimiento y lo mismo, ¿no? Cómo Samuel haciendo una respuesta a una oración que su madre hizo en privado. Entonces veamos Samuel 1, del 9 al 20. Dice, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían debido a que Ana oraba en voz baja, pero su voz no se escuchaba. Elí pensó que estaba borracho, así que le dijo, ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. Entonces imagínense el nivel de angustia en el que estaba orando esta mujer para que el sacerdote piense que estaba ebrio, ¿no? Entonces le dice, no mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza, soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer, he estado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias, le responde Ana. Ojalá favorezca usted siempre esta sierva tuya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana y el Señor se acordó de ella. Ana concibió y, pasado un año, dio a luz a un hijo y le puso por nombre Samuel, pues dijo, al Señor se lo pedí. Entonces aquí vemos otro ejemplo claro de una oración que una persona en su aflicción le ha presentado al Señor a nivel privado, a nivel íntimo, y el Señor ha concedido una respuesta a esa oración. Volvamos a la presentación. Siguiente, por favor. Otro motivo para orar en la intimidad es para fortalecernos en la adversidad. Ahora, antes de tocar este punto, quiero compartir con ustedes una pequeña anécdota que me pasó esta semana. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo trabajo de traductora para Compassion International. Y entonces mi trabajo es traducir las cartas de los patrocinadores de otros países a los niños que ellos patrocinan en países del tercer mundo, ¿no? Y justamente esta semana, en lo que estaba traduciendo mis cartas, una de las patrocinadoras compartía con su niña justamente este tema, ¿no? De cómo debemos buscar al Señor en nuestros momentos de angustia. Y una de las cosas que me encanta de este trabajo es justamente eso, ¿no? Es ver cómo los patrocinadores tienen esa pasión de compartir la palabra de Dios con los niños que patrocinan. Y me gustó mucho el ejemplo, la explicación que ella dio sobre este tema, porque me parece una explicación tan clarita y tan sencilla, pero tan fuerte, ¿no? Y tan evidente. Entonces me tomé la molestia de copiar directamente de la carta el párrafo donde ella da la explicación de esto, porque me gusta mucho la explicación. Ella le decía a la niña, la oración es el número telefónico de Dios. Cuando tú llamas a ese número,
nunca va a estar ocupado, nunca tendrás el número equivocado, nunca se te pedirá que vuelvas a llamar durante horarios de oficina, porque Dios nunca descansa y nunca duerme, nunca está de vacación y siempre está disponible para compartir nuestras alegrías y nuestro dolor, nuestros problemas y nuestros éxitos. Entonces me gustó mucho la explicación que esta señora daba acerca de cómo buscar al Señor en nuestros momentos de adversidad para que nos fortalezca, ¿no? Mediante la oración. Entonces, todos sabemos que Dios está siempre disponible para escucharnos. El momento que sea, la hora que sea, la situación en la que estemos, Él siempre está dispuesto a escucharnos. Él mismo nos dice que lo busquemos en momentos de angustia. Veamos Salmos 50:15. Dice, invócame en el día de la angustia y yo te liberaré y tú me honrarás. Entonces, de nuevo, Él mismo nos está diciendo, búsquenme en momentos de angustia, yo les voy a dar paz. Veamos Salmo 34, 17 al 19. Dice, los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo liberará de todas ellas. Entonces, cuando nos apoyamos en el Señor en nuestros momentos de angustia, de tristeza, en momentos difíciles, Él está ahí para apoyarnos, para escucharnos. De nuevo, el mismo Jesús hace esto, ¿no? Vamos a ver Lucas 22, 39 al 46. Vamos a ver un ejemplo de un momento claro en el que el mismo Jesús busca al Padre en un momento de angustia. Dice, Jesús salió de la ciudad y, como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Él está haciendo esta oración antes de ser crucificado. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo?, les exhortó. Levántense y oren para que no caigan en tentación. Entonces aquí mismo vemos que Jesús mismo tenía miedo de lo que iba a pasar. Él sabía lo que le iba a pasar, él sabía cuál era la voluntad del Padre. Y estaba angustiado y estaba miedo por lo que él iba a padecer, ¿no? Pero busca al Padre en la intimidad, ora, le presenta su miedo, su angustia, y es fortalecido a través de la oración por Dios, por el Padre. Volvamos a las diapositivas, por favor. Siguiente. Otro motivo por el que debemos orar en la intimidad es para recibir la guía de Dios. Vámonos a Lucas 6, 12-13. Aquí vamos a ver otro ejemplo de cuando el mismo Jesús busca al Padre en busca de guía para tomar una decisión. Dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a los discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Entonces aquí vemos que el mismo Jesús busca guía del Padre para escoger a los que van a ser los 12 apóstoles. Nosotros, cuando estemos enfrentados a una situación en la que debemos tomar una decisión, es bien importante, hermanos, que se la presentemos siempre primero al Señor. Debemos siempre buscar su guía al momento de tomar una decisión en nuestras vidas, porque la respuesta ideal, la respuesta perfecta, va a venir de Él. Veamos Hechos 10. Ahora, Hechos 10 es un poco larga la historia, así que he tratado de resumirla lo más posible. En Hechos 10 cuenta la historia sobre Cornelio, que era un hombre que vivía en Cesarea, y él era un hombre temeroso de Dios. Y un día recibe una visión donde Dios le dice, quiero que mandes a tres de tus hombres a la ciudad de Jope a buscar a Simón Pedro. Entonces Cornelio envía a sus 3 hombres y vamos a ver a continuación lo que pasa. Veamos los versículos 9 al 16. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobró
Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. «Levántate, Pedro, mata y come», le dijo una voz. «De ninguna manera, Señor», replicó Pedro. «Jamás he comido nada impuro o inmundo». Por segunda vez le insistió la voz. «Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro». Esto sucede 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Ahora saltemos a los versículos 19 y 20. Dice, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu le dijo: «Mira, Simón, 3 hombres te buscan. Date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado». Y saltemos al versículo 23, que dice: «Entonces Pedro los invitó a pasar y los hospedó. Al día siguiente Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope». Ahora, ¿por qué es importante esta historia en cuanto a un ejemplo de recibir la guía de Dios? Como les dije, Cornelio era un hombre temeroso de Dios. Y, bueno, Cornelio y sus hombres eran gentiles. Pedro era judío. Y en esos tiempos era prohibido que un judío se junte con los gentiles. No podía hospedarlos, no podía entrar en casa de un gentil, no podía estar con ellos para nada. O sea, no podía haber contacto entre judíos y gentiles o extranjeros. Entonces, a través de la visión que Dios le da a Pedro, ¿no?, le dice, lo que yo he purificado, tú no lo llames impuro o inmundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese momento de oración, en intimidad que Pedro estaba teniendo en la azotea, el Señor le muestra esta visión y le dice qué es lo que espera de él, ¿no? Le dice: «Te estoy mandando 3 hombres, ve con ellos». Y en la historia vemos que Pedro no solamente recibe a estos 3 hombres, les abre la puerta, sino que les invita a su casa a hospedarse con ellos, y al día siguiente viaja con estos 3 hombres a Cesarea para reunirse con Cornelio. Y cuando llega a la casa de Cornelio, no solamente entra en la casa de Cornelio, sino que está ahí con los amigos y los parientes de Cornelio. Entonces, el hecho de que un judío reciba a gentiles, viaje con gentiles y entre en casa de otros gentiles era inaudito, básicamente, ¿no? ¿Pero por qué lo hizo Pedro? Por la visión que tuvo, porque en la oración en intimidad él recibió guía de Dios. Le ha dicho: «Esto es lo que yo necesito que hagas, esto es lo que yo necesito que tú vayas y que hagas», ¿no? Entonces Pedro, siendo obediente y conociendo la voz de Dios, obedeció, yendo en contra de lo que él como persona creía que era lo correcto. Confió en Dios y siguió la guía de él y cumplió lo que Dios le había pedido. Volvemos a las diapositivas. Ahora, lo siguiente. Ya, ¿por qué es importante la oración en intimidad? Entonces, primero, hermanos, yo quiero animarlos a que entremos todos en el hábito de la oración, ¿ya? Entrar en el hábito de la oración en la intimidad nos permite acercarnos cada vez más a Dios, ¿no? Podemos conocerlo mejor y saber discernir lo que Él nos dice. Eso es lo más importante, hermanos. La siguiente, por favor. Buscar a Dios con nuestro corazón. Eso es bien importante, ¿no? Debemos realmente buscar al Señor, hermanos, de corazón. No solamente cuando, digamos, sentamos que como que nos conviene, ¿no es cierto? Siempre, de corazón, con honestidad, sin vergüenza, sin miedo, todo en amor, todo en confianza. Busquemos siempre al Señor en momentos de necesidad. Debemos fortalecer nuestra relación con Él, debemos estar atentos a sus respuestas, debemos apoyarnos en Él en momentos de adversidad y buscar su bien. Siguiente. No descuidemos, hermanos, este vínculo que tenemos con el Padre, ¿ya? Como les dije al principio, como Jonathan nos dijo en la primera prédica de esta serie, la oración es una herramienta que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él, ¿no? Y Él mismo nos ha enseñado cómo utilizarla a través de su Hijo Jesucristo. Pero esta herramienta, hermanos, no nos sirve de nada si no la utilizamos. Es una herramienta tan sencilla, pero con tanto poder, que debemos entrar en la costumbre de utilizarla siempre. Siguiente.
La oración en la intimidad va a tener un impacto muy fuerte en nuestra vida personal y en nuestra vida espiritual. Por el ejemplo que les di hace rato, ¿no? Como es algo que no compartimos con nadie más que con Dios, las respuestas son más fuertes, son más claras y son más milagrosas. Entonces, este vínculo que vamos formando con Dios en la intimidad va a tener un impacto muy importante en nuestras vidas, a nivel personal y a nivel espiritual. Siguiente. La intimidad que vamos a desarrollar con Dios va a ir mucho más allá de cualquier nivel de intimidad que podemos lograr con una persona, inclusive con nuestro cónyuge. Entonces, de nuevo, ¿no? Les digo, no desperdiciemos este vínculo, esta herramienta que tenemos con el Padre. Es sumamente importante y realmente va a afectar nuestra manera de una manera muy grande. Siguiente. Lo mismo, no descuidemos este vínculo con el Padre. Como todo vínculo, necesita esfuerzo, necesita tiempo, necesita dedicación. Y nuestra relación con Dios, hermanos, es la que más va a afectar nuestras vidas y de una manera maravillosa. Así que les animo a que entremos en la costumbre de la oración en intimidad con Dios y que vayamos fortaleciendo nuestra relación con Él a través de esta simple herramienta.